Conoce México y Canal B15 presentan Diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida al programa Diálogos. Hoy es un programa muy especial. Estoy en un lugar muy especial. Estamos en Fresnillo. Estamos grabando. Incluso estoy peinada porque nunca me peino para los programas. Hoy tengo la fortuna de encontrarme en una casa donde mucha gente ha pasado, tanto de Fresnillo como de Zacatecas, a realizar gestiones. Decía Arturo Nale en una entrevista reciente que mi invitado de hoy comió en la mesa de la revolución. El comentario tiene sentido porque en efecto es la casa de una familia siempre relacionada con la política, con muchas cuestiones de servicio público. No voy a hablarles más porque si no me voy yo sola con el puro tema de esta familia tan entrañable de Zacatecas, Bonilla, y está conmigo Adolfo Fito Bonilla, diputado federal, que ha sorprendido, Fito, bienvenido a Diálogos como siempre, ha sorprendido a muchos por el extraordinario trabajo que has hecho como diputado, permíteme decírtelo. Y vuelvo a citar a Arturo Nale, dijo, extraordinario tu trabajo. Ha sido una grata sorpresa ver cómo realizas la gestión, cómo te mueves, parece que tienes el don de la ubicuidad, porque te veo en todos lados y eso me da mucho gusto. Eres un diputado que nunca se ha ido de su tierra y eso es magnífico. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas tardes al auditorio. Pues la verdad es que contento, Silvia, por tener esta oportunidad que para mí es privilegiada por muchas razones. Yo la verdad es que he sido un hombre muy afortunado, pero también muy agradecido con la vida en el sentido de que tanto por la parte académica he tenido la oportunidad de estar en buenas escuelas, he tenido la oportunidad de en lo laboral, en lo profesional, tener buenas oportunidades también, pero yo creo que esta combinación de la mano de una de las escuelas más grandes que he tenido en la vida, que ha sido el ser comunicador, el tener un programa por poco más de 7 años, me ha ayudado a complementar todo y a entender el ejercicio sí de la política, pero también de la responsabilidad pública, de que buscar la coherencia, el buscar la congruencia, se convierte en el mayor desafío. Yo pienso que un político, al igual que un comunicador, al igual que un medio de comunicación, sin credibilidad no sirve. Estoy totalmente de acuerdo contigo y ahorita que te escucho, has sido afortunado en la vida, no me queda la menor duda, naciste en una familia muy sólida, estamos en la casa paterna de los Bonilla. Ahorita que llegamos con los equipos, está tu mamá preparando todo porque más tarde vienen todos sus hijos a comer, se reúnen a comer los sábados, se reúnen a comer los domingos en el rancho de tu papá. Esto habla de la unidad familiar. Y eso, yo sentí tan bonito que incluso me acordé, dije, en mi familia no nos reunimos ni en Navidad. Entonces, haber estudiado en las mejores escuelas, haber tenido la oportunidad de viajar tanto, de aprender tanta cosa, pero hay otra cosa que se aprende y que no se aprende, y que ya se trae, y es la vocación de servir y de hacerlo con mucho cariño. Y te lo menciono de esta manera porque te escuché en tu segundo informe, por eso estamos aquí, y te lo decía, te vi muy emocionado. La emoción que proyecta un político para mí tiene un gran valor, porque es un político que está haciendo las cosas con esto que se llama corazón, Fito Bonilla. Y sabes que, Silvia, reitero con agradecimiento, ¿no? Yo la verdad es que inicié mi carrera política pues de una manera pudiera decirse intempestiva, ¿no? Cuántas personas que hacen política se esfuerzan por ser regidores, por ser síndicos, por ser alcaldes, diputados locales y poco después ser diputados federales, y yo la verdad es que estaba negado, lo debo decir con toda la franqueza, a participar en política. Yo después me consta de algún tiempo en que fueron varias las invitaciones que recibo, y no nada más de mi partido, la verdad es que recibí invitaciones prácticamente de todos los partidos relevantes en el estado,
no había querido participar en política y bueno, la primera oportunidad política que se me da es ser diputado federal, pues la verdad es que, insisto en esa palabra, me siento privilegiado, Silvia, y más porque como comunicador, como docente que también fui en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, como estudioso de la economía de la administración, siempre estuve de acuerdo en que a México le hacían falta reformas mal llamadas estructurales, pero sí reformas para actualizar todo lo que le debe traer competitividad al país desde el punto de vista de la persona, del domicilio, pero también del de las empresas, ¿no? Porque es un tema de mover la economía, significa, Silvia, ese empecinamiento que tiene la clase política y gobernante porque crezca el PIB, no es una cuestión solamente de macroeconomía, ¿no? Está comprobado que por cada punto que crezca el PIB en un país se pueden generar de 150 a 200,000 empleos por cada punto porcentual del PIB, pero también te habla de que hay una mayor capacidad de consumo también del ciudadano y del empresario, ¿no? Entonces se combina todo de una manera favorable y estas reformas de las que yo había hablado bien, pues también me toca la fortuna de que se discutan cuando yo soy legislador federal. Fíjate qué suerte. O sea, digo que en verdad sí soy muy afortunado, pero lo que dices, soy muy agradecido también con la vida, con las personas, y creo que estoy cosechando esa manera de ser agradecido en la respuesta que tuve en el informe y por eso me veías animado, ¿no? Sí, no, te vi emocionado, o sea, yo te vi emocionado. Cuando dijiste, está aquí toda mi familia, yo debo decir, sentí que a Fito Bonilla se le quebraba la voz. Yo lo sentí porque yo lo seguí por televisión y lo seguí a propósito por televisión porque cuando estás en los lugares donde se realizan los eventos, te distrae mucha gente. Entonces yo quería escuchar bien, observarte bien, con ojo muy crítico y con la mayor puntualidad posible en contenido y en planteamientos. Y definitivamente advertí esa parte que ya conocía, pero que ahí se decantó de una manera muy espontánea, con esa emoción por la familia, que son valores. Yo pienso que hablar de valores en estos tiempos es algo fundamental. Vemos una política totalmente sin palabras ya cómo describirla, con tantas situaciones de las que nos enteramos. Entonces, ahorita que haces ese recuento y te fuiste directamente a las reformas, el hecho de no haber estado en política nunca, aunque muy cerca, el hecho de no tener aspiraciones políticas que no te maleó, el hecho de ser un comunicador y estar observando te da la oportunidad de hacer balances y de hacer propuesta. Entonces llegas a la Cámara sin la carga negativa de los intereses políticos. Llegas con unas convicciones totalmente genuinas que no se han contaminado. Y estas son las de tu convicción de las reformas. Y llegas a votar las reformas. Y a discutirlas, Silvia. Y a discutirlas. Y a analizar. Yo creo que no hubo una sola de las reformas verdaderamente relevantes en las que no participara con algún planteamiento, en las que no propusiera algo. Me tocó incluso posicionar la postura del partido en el que milito y en la fracción parlamentaria en la que me desempeño en Cámara de Diputados. O sea, te digo, por todos lados se han acomodado las cosas, ¿no? Y en el tema familiar, pues obviamente también estaba emocionado porque no nada más estaban mis padres, mis hermanos, sino también mi esposa y mis hijos. Se juntó todo y además estaba una gran cantidad de amigos ahí en el evento, ¿no? La gente que, perdón que te interrumpa, la gente que te aprecia ya cosechando, Fito. Sí. O sea, muy rápido. Sí. Muy rápido para un hombre que entra directo a la política, a un nivel, a las grandes ligas por primera vez en su vida, y ya cosechando, porque comentabas que habías previsto un número de asistentes y se habían organizado tantas sillas y al final se sacaron unas de emergencia y no se alcanzaron y se quedó gente afuera. Sí. Tú no moviste camiones como muchos otros políticos de acarreo. Entonces, ahí están ya las respuestas de la gente. Y entiendo que esa parte también emociona. Aunque el político a veces tenga que ser muy controlador, no. O sea, emociona ver que se desborda la gente contigo. Sí, que hay ese, como dicen los jóvenes, ese clic, ¿no? Ese clic. Esa confianza. Sí, ese compromiso finalmente, porque no te creas, Silvia, se expone uno, se arriesga cuando dice, ¿sabes qué? Pues en verdad no comparto esa manera de ser política,
no te libras, por supuesto, en un cierre de campaña, en un evento grande, ¿no? De tener que acudir a ese tipo de prácticas, ¿no? Donde tienes que contratar camiones para poder mover gente, pero en un informe, pues esperábamos algo así como 800 gentes, y pues ¿para qué ahí mover ese esquema que yo en la verdad no me gusta, no comparto mucho en la política, ¿no? Y es mal visto ya. Sí, claro. Y está yo lo he desgastado. criticado también como comunicador. Ajá. Trato de ser también muy cuidadoso en esa parte. No niego que cuando tienes un evento ya de una magnitud de 5,000, 6,000 personas, pues digo, es imposible que lo puedas hacer así, ¿no? Claro. Ser también por logística. honesto en esa parte, pero la verdad es que sí hubo mucha más gente de la que teníamos considerada, y eso pues también emociona a cualquiera, ¿no? Y me voy también a otro tema interesante que a mí me pareció importante, porque así como había mucha gente de la que debe estar, porque debe estar la gente sencilla a la que uno sirve, como a la que sirven ustedes los políticos, servidores públicos en los espacios donde se encuentren. Qué bueno que está esa gente. Pero también en las lecturas políticas es importante otro tipo de personajes que deben estar en estos eventos, y que en ese día de tu informe parecía que había ausencias que uno no se explicaba. Un senador Tello, por ejemplo, el presidente municipal de Zacatecas, el presidente municipal de Guadalupe, no sé, más figuras un poquito más de peso. Yo en un momento dije, ¿dónde están todos ellos? ¿Por qué no están ahí? Después comenté con alguien en una lectura política y dijeron, pareciera que alguien dijo, háganle el vacío a Fito Bonilla. No, resulta que das el informe en un día loco políticamente, porque hubo muchos eventos ese día. Cuéntame. Muchos eventos. Bueno, en la mañana, ese día anuncia el gobernador al nuevo secretario de gobierno, a Jaime Santoyo, el cual además me dio mucho gusto que haya sido él. Creo que es un perfil que cubre perfectamente el espacio, pero luego también es el informe del licenciado Juan Antonio Castañeda, presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Zacatecas, y luego, bueno, el gobernador realiza una segunda gira. Yo lo acompañé a la primera en Zainalto, donde se hace acompañar de todo su gabinete, se hace acompañar también de los delegados federales, se hace acompañar, en este caso, por ejemplo, de mi compañero Julio Flemate, porque precisamente sí, lo vi. Julio es de Juchipila y el gobernador fue a Estaba Juchipila, ahí, allá claro. abajo, ¿no? Entonces, pareciera pues que no hay un acompañamiento, una comunicación, pero no, de antemano, Tello me acompañó a mi primer informe en Chalchihuites. Es probable que me acompañe la semana próxima a Miguel Auza y a Zainalto, o por lo menos alguno de los dos. Ese día también, Silvia, recordarás, fue el registro de los candidatos a diputados federales en sí, el hombre. 2 y 3, y bueno, pues en el argot de la política, pues ir a las corridas de toros en las ferias de los municipios es muy importante. Entonces Pepe Olvera se disculpó porque pues también fue a placear, como se dice coloquialmente en la política, ya a nuestro precandidato por allá a Juchipila, a Francisco Escobedo, y en eso varios de ellos, ¿no? Roberto Luébano sí se disculpó, mandó en su representación a Julio que es César, secretario sí. de gobierno, y en verdad una buena parte de delegados y una buena parte de funcionarios o estuvieron o mandaron representantes, ¿no? Y la verdad es que de la gran mayoría, si no es que de todos, recibí de antemano una y una de cosa importante, estuvieron los representantes del sector empresarial zacatecano. ¿Perteneces a ese sector también? Pues sí, comparto con ellos la idea de que tienen que participar siempre, porque el empresario va a estar del lado propositivo. El empresario quiere que le vaya bien al Estado, pero también el empresario es el que paga más impuestos y es el que exige más las cuentas, ¿no? Entonces, estar siempre del lado del empresario y buscar la manera de que se fortalezcan y generen empleos, pues es también una buena mancuerna, ¿no? Entonces, estuvieron todos los presidentes de cámaras empresariales del Estado, con excepción de Juan Enríquez de Concanaco, que también se disculpó con un servidor, y de Canacintra Joshua Mendoza, que también se disculpó por estar ambos en la Ciudad de México. De ahí estuvieron todos, fuera de ellos dos. Es importantísimo tener la presencia de ese sector, porque hoy en día trabajar en coordinación con la empresa es fundamental. Hablemos de la importancia de la rendición de cuentas, Fito. Y se me hace muy bonito decirte, Fito, ahorita que hablábamos de esa confianza y de esa identificación con la gente. Cuando estábamos entrando a hacer las pruebas, diputado federal con un potencial político fuerte,
hay que reconocerlo. Esta me la aviento yo, con muchas posibilidades de ser candidato natural a la gobernatura del estado de Zacatecas. Esa me la aviento yo. Si no quieres, no comentes nada. Pero entras y te dice el camarógrafo, Fito, ¿me hablas para escuchar el audio? Fito, o sea, con esa confianza. Qué importante sentir al político así cercano a la ciudadanía, Fito. Pues Silvia, recordarás que fue el jueves, sería como 15 de enero, si mal no recuerdo, escribí una columna en El Sol de Zacatecas, sí, que la llamé La Rueda de la Fortuna, sí, ¿no? Y en eso tengo claro que pues el hecho de ocupar algún cargo, no nada más en la parte de la política, a veces hasta en el sector empresarial, pues casi todo lo que haces en la vida es temporal, ¿no? Y tener muy claro el hecho, yo sí comparto, te soy franco también, bueno, cuando tienes un cargo de representación de mayor relevancia, pues, ¿no? A un presidente de la República, tal vez incluso a un gobernador, pues sí le tienes que hablar a la institución más que a la persona, ¿no? Pero también hay los momentos y también hay los espacios, pero creo que nunca he llegado a tener ningún cargo que me haga hacerme sentir como que necesito ser llamado de otra persona, ¿no? Digo, yo soy Fito y espero serlo hasta que me muera, ¿no? Claro, y ahorita me viene a la mente, y lo voy a comentar, ¿por qué no? La anécdota, el dentista que me atiende me decía, tiene vínculos con gente de Fresnillo, y me decía, fíjese qué interesante, le pregunté a mi hijo quién quería que fuera su padrino de primera comunión, dijo, y estuvo con una espontaneidad que me contesta, Fito. Sí, Carlitos. O sea, sí. ¿Quién me estás hablando? Claro. ¿Cómo se llama? Carlos González. Carlos, un saludo Sí, para un saludo el doctor. Claro. Y de verdad, o sea, esa parte es tan necesaria hoy en día de convencer. Yo insisto, el desprestigio de los políticos es muy severo. La rendición de cuentas es obligadísima. Ahorita hay una corriente de opinión que está de pensadores y analistas críticos y conductores de noticieros críticos que están presionando a todos los secretarios de gabinete del presidente de la República a que presenten sus declaraciones patrimoniales, porque el tema de las propiedades se disparó a nivel internacional de una manera escandalosa y muy lamentable para nuestro país. Entonces, pararte a rendir cuentas y decir qué estoy haciendo, eso es muy importante, ¿verdad? Sin duda alguna, Silvia, pero también me das la oportunidad de hablarte de los temas que vienen, ¿no? El último periodo ordinario de sesiones, creo que vamos a cerrar con broche de oro, porque la verdad es que de los 3 temas que nos quedan por aprobar y por acordar es precisamente la reglamentación de la reforma constitucional en materia de transparencia. Darle forma y que busquemos la manera de que entre en operación el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, y el otro más que también lo veo muy importante y va de la mano, que es la nueva ley de deuda de estados y municipios. En verdad son 3 temas que son fundamentales y que van muy en la línea de lo que tú nos comentas, además de acompañar al presidente Enrique Peña Nieto en esta última propuesta que hizo en este decálogo, precisamente atendiendo a los señalamientos que se han hecho por los casos tanto, ¿qué te diré? Pues que nos duelen, que nos apenan como país, como es el tema de Ayotzinapa, y por supuesto también los temas de corrupción que se han señalado, ¿no? Es muy evidente que hay una intención de golpear fuertemente a este gobierno de la República, ¿no? Y a quien lo representa, con un poder muy fuerte que se está moviendo a nivel internacional. Comentabas, y me parece interesante, cómo de verdad puede ser hasta la cercanía con China, que ya no le esté gustando a Estados Unidos, o sea, a esos niveles nos estamos moviendo ya, la interconexión entre países es muy importante. Entonces, me parece que es necesario hacer un alto y una reflexión respecto a la preocupación y a la importancia que le da el presidente de la República a un trabajo honesto. O sea, yo veo a Peña Nieto y a mí no me parece que estemos delante de un personaje corrupto, no sé. ¿Estaré siendo demasiado condescendiente con él? Pues Silvia, yo te voy a dar mi punto de vista. México ya no es cualquier país. México es la 13ª economía más importante del mundo. Tenemos tratados comerciales con casi 45 países. Somos de los principales receptores de inversión extranjera entre los países en desarrollo. En verdad traemos un potencial como país extraordinario que no lo hemos acabado de aterrizar
a pesar de la integración que hemos tenido a través de los tratados de libre comercio, pero además de eso, aquí al interior, con las reformas, pisamos muchos callos. Sí, ¿verdad? No fue en la intención de afectar a nadie, sino de ayudar a todos, ¿no? Y ayudar a todos tiene muchos sacrificios, tiene muchas implicaciones, y hay sectores económicos que en verdad sintieron en las reformas una agresión que la verdad pues no era el espíritu, pero si ese fuera el caso, bueno, pues lo sentimos, pero tenemos que pensar en el ciudadano de a pie también, tenemos que pensar en la competitividad de país, ¿no? Cómo ya las naciones no ven el tema del costo de la mano de obra como el tema más relevante, ¿no? Ahorita China ya no es más barata la mano de obra que la de México, y yo creo que ningún país o ningún presidente en su sano juicio podría estar esperando en mejorar la competitividad de un país a base de reducir el costo de la mano de obra. Al contrario, todos estamos pensando en cómo incrementar el salario mínimo, y entonces el tema de la competitividad país tiene que ver con que si vienen empresas de otros países o los propios nacionales, pues que tengan energía más barata, que tengan servicios de telecomunicaciones más baratos, que no existan monopolios, ¿verdad? Que exista una verdadera competencia económica para que tengan más fuentes de abastecerse tanto de productos como de servicios, que si es en lo nacional, pues a través de los servicios financieros o de la reforma financiera, pues que haya tasas de interés más atractivas, pero desde el micro, pequeño hasta el grande empresario. Es decir que el tema que hicimos, incluyendo la parte de la reforma laboral, la parte de la reforma educativa, se trata de construir una mejor plataforma para que en verdad podamos tener un sistema económico que funcione mejor, y cuando un sistema económico te funciona mejor, al que le va primero que nada bien es al consumidor, y claro, ese mismo espíritu es el espíritu del Tratado de Libre Comercio. Un Tratado de Libre Comercio no es la panacea, es simplemente un instrumento comercial que busca facilitar la entrada y salida de productos sin pensar obviamente en afectar a nadie, pero a veces en un tratado de libre comercio beneficias a algunos sectores, pones en aprietos a otros, pero en lo primero en lo que estás pensando es en la calidad de los productos y en la mejora en los precios para que al consumidor le vaya bien. Ese es el espíritu de un tratado de libre comercio, ¿no? claro. Y las reformas obviamente están enfocadas también a que las empresas mejoren, que puedan crear más empleos, que puedan pagar más impuestos para que el gobierno pueda invertir más en infraestructura, pero en términos generales es para que tengamos mejores productos, mejores servicios, y que en eso vaya ganando el consumidor, y somos 117 millones de consumidores contra un puñado tal vez de personas que están haciendo los negocios. Pero, exacto, y las reformas pisaron callos, y los que se sintieron agredidos están moviendo hilos con mucho poder, Sí. y esto distrae momentáneamente a México, manda malos mensajes al extranjero. De por sí ya traemos un historial, una tradición de corrupción tremenda. Entonces, ahora las reformas que vienen en esos temas son fundamentales y también te van a tocar. Vamos ahora, si me dijeran mis tiempos más o menos, porque yo quiero dedicarle la segunda media hora. 22 minutos de programa llevamos muy buenos. Vamos a platicar sobre el informe. Y yo, así como empezó tu informe, quisiera irme más o menos en la misma secuencia, porque empezó con un mensaje muy bueno que te da Manlio Fabio Beltrones, político que los dos admiramos, al menos yo, bueno, seguramente también tú, creo que muchos, ¿verdad que sí? Claro. Y con un gran, y también él te decía con esa confianza, Fito, o estoy en un error, No, sí. ¿verdad? Y hablaba de tu participación en las reformas y del conocimiento que tienes en la de telecomunicaciones. Ahorita quiero que me hables de esa reforma, por cierto. ¿Cómo se da ese mensaje de Manlio Fabio y cómo es la relación con él? La verdad es que es una relación muy buena. Yo tengo que reconocer también, Silvia, que el hecho de ser coordinador de los diputados federales priistas en Cámara de Diputados, pues me ha permitido tener también un espacio de mayor interlocución con mi coordinador parlamentario, con Manlio Fabio Beltrones, a quien ya tenía el gusto de conocer, pero también con quien resulta que tenemos muchos amigos en común. Mi padre obviamente lo conoce desde hace mucho tiempo. Yo trabajé una parte de mi vida profesional en la Ciudad de México con gente de Sonora que también, pues él es de por allá, los conoce perfectamente, pero de manera muy natural se han dado las cosas, y la verdad es que me ha dado oportunidades también de presentar iniciativas como la ley minera,
que ahí, bueno, pues él viene del estado con mayor valor en la producción de minerales. Que lo reconoció Manlio Fabio en su mensaje. El gobernador presidente de minería de la CONAGUS, ahí se combinó también, te digo que soy afortunado. No, sí, qué bárbaro. ¿Cuántos legisladores, incluyendo mi señor padre, les tocó proponer un derecho de explotación o un tema que le dejara beneficio a los municipios y a los estados mineros? Y a mí es el que me toca, ¿no? Hasta en eso te digo. Oye, nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja. No. Y la verdad es que Manlio Fabio Beltrones es un hombre sumamente cuidadoso de las formas, un hombre que está atento a todos. Yo en verdad admiro, Silvia, porque somos 214 diputados federales del PRI, ¿no? Y no solo está al pendiente de los 214, sino que hasta sabe cómo negociar y cómo acordar con otros 200, yo creo, de los demás partidos, ¿no? No te digo que con todos, pero tiene una capacidad de interlocución, de comunicación, de acuerdo, una memoria también privilegiada, ¿no? Porque sí, ¿verdad? Oye, traer los temas de todos traemos preocupaciones y todos traemos ideas para mejorar nuestros estados o nuestros distritos en lo particular. Increíble, trae los temas de todos, ¿no? Entonces, en eso yo en verdad también estoy muy agradecido con mi coordinador parlamentario, porque la idea es que originalmente hubiera podido venir, pero bueno, pues la idea de grabarme el mensaje pues era para que por lo menos tuviera yo la presencia y pues dejar claro que tengo quien me avale que estoy haciendo un buen trabajo también en San Lázaro, ¿no? Y sin duda que es un buen trabajo, de verdad. Diste cuenta en este informe. Fue un informe muy breve, Fito, yo lo vi muy breve y se te agradece, porque de repente los políticos caen en la tentación de hacer unas presentaciones eternas. Este fue breve, muy específico de los temas en los que has estado trabajando. Destaca, por supuesto, del sector minero, y yo quisiera que lo retomáramos de nuevo. Uh-huh. ¿Por qué tan importante? ¿Por qué tan importante para Zacatecas? ¿Y por qué la importancia de tener a un diputado con un perfil así, que es capaz de sacar adelante proyectos de impacto para Zacatecas? Y luego ligarlo a los problemas que están teniendo ahorita los metales y las bajas tan tremendas de precios que están pegando, que ya pegaron en Zacatecas. Ya tenemos una minera que cerró, ¿verdad? Se pierden 400 empleos, o sea, estamos en un escenario muy complicado en ese tema, ¿verdad? Sí, sin duda, Silvia, pero además yo debo decirte con toda franqueza que yo estoy a favor de la minería, Silvia. Sin embargo, también estoy a favor del equilibrio, y en ese sentido creo que las mineras se han beneficiado enormemente de Zacatecas y en realidad son 24 estados del país donde existe minería, 612 municipios, y sin embargo no toda la minería es oro y plata, no hay minería no metálica, hay yesos, hay sales, hay gravas incluso que se consideran minería. Entonces analizamos muy bien el impacto que podría tener una iniciativa de estas, porque cuando tú legislas en la Cámara de Diputados, pues no vas a poder legislar para un municipio, no vas a poder legislar para un estado, no, son leyes de aplicación general, son leyes de aplicación nacional. Entonces dijimos, en algunos países, por ejemplo Brasil, por ejemplo a Perú, ellos tasan un derecho de explotación sobre la venta del mineral, sin importar si hay utilidad o no, es sobre la venta bruta, ¿no? Entonces es un porcentaje menor, pero tienes el riesgo de que si el precio de los metales no es bueno, y no tienen utilidades las empresas mineras, de todos modos ahí les aplicas una tributación y puedes perder competitividad como país, o puedes hacer que algunos digan, oye, de por sí no gano y todavía tengo que pagar un derecho de explotación, haces que valoren ese tipo de situaciones. Y lo que se plantea, el planteamiento que tú hiciste era específicamente ¿qué? Es sobre la utilidad neta, pero ahí te va. Otros países como Australia, como Argentina, es sobre el valor del mineral a boca de mina. Híjole, pues hay que mandar inspectores, pero luego a ver si no te lo sobornan. Tienes un riesgo ahí como país que... Disculpa la pregunta, ¿qué es boca de mina? El valor del mineral a boca de mina, pues es una estimación de cuánto extrae la empresa minera. Y, así en bruto. En bruto, sí, y cuánto puede traer de ley, dependiendo cada mina. No todas tienen la misma ley o la misma capacidad de darte una producción de onzas en función de cada tonelada de material que explotas, ¿no? Entonces, creo que es un esquema complejo para la realidad mexicana. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vámonos, como están la mayoría de los países, sobre la utilidad neta. Entonces, si una empresa gana, paga derecho de explotación, pues si no gana, pues no hay problema, ¿no? Y en eso tomas es bastante justo, ¿no?
tomas en cuenta tres realidades, Silvia. La primera es la volatilidad de los precios de los metales a nivel mundial. Segundo, al aplicarlo sobre la utilidad neta, no afectas la PTU, lo que se conoce el reparto de utilidades de los trabajadores mineros, que a mí me interesaba mucho porque el sindicato minero Fresnillo particularmente me apoyó mucho en mi campaña, pero además es justo que un trabajador minero reciba reparto de utilidades. Y tercer lugar, proteges a la pequeña y mediana minería. Entonces, en función de si tienes utilidades, pagas derecho de explotación. Si no tienes utilidades, no pagas. Nada más que hubo un pequeño detalle. Puedes provocar con eso que una mina diga, ¿sabes qué? Pues con tal de no pagar impuestos porque ahora me están tasando nuevamente, me voy a gastar todo mi dinero en inversiones para no pagar impuestos. Entonces, en eso no les permitimos que depreciaran todas las inversiones que hicieran, porque se corría el riesgo de decir, pues voy a tratar de deducir todo para manifestar en mi declaración anual de impuestos una utilidad cero. Y en eso ya no les permitimos y logramos pues cuadrar todo de una manera que considero es muy equilibrada, ¿no? Y además ahí también se corren riesgos de pisar callos, ¿o no, Fito Bonilla? Se pisaron. Muy fuertemente, porque siempre como el fondo del debate en los temas de la minería es exigirles a los mineros que dejen más de lo que se llevan, que dejen algo más justo, pero al mismo tiempo decir cuidar la fuente de empleo, mejor no los toquen para que sigan haciendo la explotación, porque ellos tienen la facilidad, tienen la infraestructura, el recurso, el dinero, vienen del extranjero, que se lleven todo y con tal de que nos den trabajo. Y finalmente nunca ha sido equitativo el tema de la minería, ¿no? Entonces, sí se pisaron callos. Sin duda, pero... Se la jugaron. No, bueno, mientras busques el equilibrio, creo que vale la pena pisar callos, sí. Yo creo que muchos municipios mineros del país estaban esperando esto desde hace muchísimos años, ¿no? Y es así que a partir de 2015, y yo espero que para toda la vida, mientras exista explotación de mineral, exista este derecho de explotación en beneficio de los lugares y de las entidades, o sea, de los municipios en lo particular, pero también de las entidades federativas, para que parte de la ganancia de las empresas mineras se utilice en obras de infraestructura, no en sueldos de funcionarios, no en lo que le llamaban los proyectos suburbanos, ¿no? Que claro. Luego, los alcaldes les dan los impuestos y se compran su suburban, no. Ay, no, qué horror. Va a tener que ser para obras de infraestructura exclusivamente. Queda perfectamente establecido. Perfectamente establecido. Es más, ni siquiera le va a llegar al alcalde para que se lo gaste como quiera. Ni siquiera le va a llegar al gobernador para que se lo gaste como quiera. Todos los alcaldes, todos los gobernadores de estados mineros tienen que presentar proyectos ante la Secretaría de Hacienda para que esta los avale y diga, ¿sabes qué? En efecto, los millones de pesos o los cientos de miles de pesos de tal proyecto están autorizados para que le bajen al Estado, pero además con otro candado. Se tienen que establecer comités en cada estado minero donde va a estar la SEDATU como gobierno federal, donde va a estar un representante de gobierno del Estado, donde va a estar un representante de los municipios, donde va a estar un representante de las empresas mineras y un representante ya sea de comunidades agrarias o de comunidades indígenas, según sea el caso, donde se van a aprobar los proyectos antes de mandarlos a México para que Hacienda te los valide. Un gran avance, qué bueno que lo retomamos y que fuiste tan preciso para que entendamos el impacto de esta iniciativa, ¿no? Sí. Eso es muy, muy relevante. En tu informe también diste cuenta y lo voy a retomar como cuando platicábamos muy en corto, me decías, y te lo voy a repetir, vas a decir, Silvia se obsesionó con ese tema, pero me dijiste, fui a un lugar donde me dieron a probar algo de un huerto que ya había dado frutos, de un proyecto de proyectos que impulsaste. Eso a mí todavía me tiene muy impactada porque de eso se trata. ¿Cuánto se pierde de recursos que no dan fruto? Por ejemplo, me viene a la mente cuando reparten pollos. Llegan los políticos y les entregan un montón de pollos, de rato yo no sé dónde quedaron esos pollitos. Y ahora hubo frutos de esos. Platícame de esos proyectos. Pues sí, es que en todos los proyectos de gobierno, si no hay un seguimiento, pues corres el riesgo en todos los casos de que se derrochen todos los recursos, ¿no? Y ese es un problema real. Es un problema real, pero fíjate que está el tema muy claro con la propiedad del terreno donde instalas, ¿no? Es un gran tema porque no se reduce solamente a ese tipo de programas que son programas de empleo temporal, algunos que nos hizo favor el delegado de Semarnat, a quien le agradezco el apoyo, programas de empleo temporal donde hubo en algunos casos plantaciones de nopal, en algunos otros
huertos familiares, pero mejor hechos, ¿no? De varios tipos de cultivo, ¿no? Donde me han regalado nopales, me han regalado calabacitas y me han regalado brócoli, me han regalado brócoli lechuga. También. Sí, claro. Para mí eso se me hace como un imposible, ni siquiera sé cómo se da la brócoli. Pero se organiza muy bien la gente, o sea, cuando hay ese seguimiento, pues hasta el riego, ¿no? Compran de estos como tinacos muy grandes y meten sistema de riego chiquito, pues, ¿no? Meten cintilla y demás, pero es lo que se hace a gran escala, pues lo haces como economía de traspatio, y el otro son pequeños invernaderos, ¿no? Y la verdad es que algunos han funcionado y otros no han funcionado, Silvia, pero los que han funcionado han sido porque ha habido la posibilidad de regresar a revisar cómo anda, ¿no? Que estás al pendiente, oigan, si no prospera esto, pues olvídense que luego les puedan mandar otra ¿Dónde cosa. han funcionado invernaderos? Mira, de los que has promovido. En la comunidad de La Encantada, en Fresnillo hay uno. ¿De qué producto? Ahí, si mal no recuerdo, metieron también pepino. Sí, fue pepino. Fue pepino en la salada. Invernadero tuvimos un problema, no, en La Encantada, perdón. Otra comunidad que está ahí muy cerca, tuvimos ahí un problema porque se vino un día una lluvia extraordinaria y tumbó el invernadero. Entonces, los programas luego están muy limitados, pues, para que puedas conseguir un recurso extraordinario. Entonces, tienes que ver con la gente, a ver cómo, pues, le combina recursos propios a veces con recursos de la gente para que no tengas problema. Pero, por ejemplo, ahorita otro que está funcionando, pero trae el problema de que la persona que facilitó el terreno dice, no, pues está en mi terreno y es mío, oye, pero tú siempre no. En la comunidad de San Isidro de Cabrales, también aquí en Fresnillo, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, tenemos ahí casos exitosos en la comunidad de Altamira, muy cerca de Rancho Grande. Ahí es donde me han regalado calabacitas y este tipo de cosas. Y nopal verdulero en la estación San José. Es un grupo de mujeres que ya incluso han obtenido ingresos a base de la venta del nopal verdulero, y ahorita están con un proyecto incluso de empezar a vender planta, ¿no? Entonces, es muy importante. Se supone que la función principal, no se supone, está establecido así, del legislador es legislar. Sin embargo, el diputado federal que se compromete con la gente regresa, y eso es importante, y también lo comentabas en tu informe, regresa y se vuelve a enfrentar a la gente, conversa con ella, le lleva opciones que son de buena voluntad, además que necesitan reciprocidad, que están en riesgo, por ejemplo, de lo que decías, una lluvia atípica que te lleva a tu proyecto, qué tristeza, ¿no? Pero entonces, ¿cómo combinar? Bueno, ya me lo has dicho en otras ocasiones, pues estás unos días acá, otros días en México legislando, no ha sido muy pesado. Otros días con la familia. Claro, no ha sido muy pesado. Ese es un tema de agenda, Silvia. Uno de los trabajos que tuve en la Ciudad de México, pues tenía que ver con la agenda de un funcionario muy importante en el país, ¿no? Entonces, yo ahí aprendí que administrar el tiempo es lo más importante que puedes tener en la vida, ¿no? Y cómo tienes que fijar tus prioridades y atender a ellas, ¿no? Y en ese sentido creo que me ha servido, por un lado, el que me gusta mucho lo que hago, siempre lo que haga, me comprometo mucho y no escatimo en tiempo, no va a haber una falta de voluntad por hacer las cosas, y por el otro, bueno, pues esa posibilidad de priorizar las cosas y de organizarlas, pues me ha permitido hacer esto, ¿no? Pero además de legislar, Silvia, pues está la parte presupuestal, ¿no? Estamos en un estado donde se habla de siempre, todos los años, del presupuesto histórico, que si vamos a gastar 25 mil millones de pesos, muy bien, sí, pero el Estado solamente es capaz de recaudar, de generar, ¿qué te gusta? 1.300 millones de pesos. Qué ironía, ¿verdad? Entonces, pues el 95% de los recursos vienen de la federación, ¿no? Y en eso es una oportunidad también extraordinaria para los diputados federales el poder dirigir algunos de los recursos para obras, para acciones que también te piden como candidato, ¿no? Yo decía el tema particular que también me emocionó, Silvia. Bueno, yo recuerdo hace 3 años en campaña, pues recorrí muchas comunidades que para llegar a ellas lo hacías a través de caminos de terracería, y caray, pues ahorita ya construidos o en construcción van más de 25 caminos que benefician a alrededor de 50 comunidades de todos los municipios de mi distrito. ¿Como parte de tu gestión? Sí, claro, de que me tocó en muchos casos con una buena interlocución con la Secretaría de Infraestructura, en otros con el Centro SST,
pedirles que me ayudaran a elaborar los proyectos, que mandaran gente a hacer el levantamiento para ver exactamente cuántos kilómetros son, si se va a requerir el pago del derecho de vía, si se tiene que solicitar el impacto ambiental a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, si se tiene que solicitar la aprobación de la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda, porque no puedes ir a la Ciudad de México a decir, oye, pues es que necesito recursos para una carretera, pues ¿cuánto? Pues no sé, como, pues requiero 1.333.8. Sí, Así vas y negocias tu presupuesto, o por lo menos sabes que arrancas una parte del tramo, y a mí me gusta mucho la manera como está trabajando Peña Nieto en materia de infraestructura, porque la instrucción desde que llegó, y nos lo pidieron como parte del grupo parlamentario del PRI, le vamos a dar prioridad a las obras de continuidad, así sean de otra administración. Lo primero que vamos a etiquetar de recursos es a lo que ya se empezó. Ay, qué bueno. Lo segundo hoy ese es un avance extraordinario, bueno, porque eso de que comienza un gobierno y vamos a empezar de cero, ¿cuánto daño le ha hecho al país, a los estados y a los municipios? Yo en eso te puedo decir, Silvia, que hace ratito que hablábamos de las reformas estructurales y de que se tuvieron que afectar intereses, yo en eso estoy más que convencido, en el valor, en la determinación del presidente Peña Nieto para que sucedan las cosas. En eso creo que va a ser un presidente que probablemente termine su administración incomprendido, pero que en cosa de no más de 10 años en verdad van a decir qué razón tenía. Regularmente terminan sus administraciones incomprendidos todos. Sí, todos. Sí, por supuesto. Y después al tiempo. Yo siempre me gusta mucho esa frase, al tiempo. No, ahí es cuando se ve realmente y en perspectiva qué hicieron, cómo lo hicieron, de qué sirvió, de qué no sirvió. Así, entonces ha sido muy arriesgado Enrique Peña Nieto. Yo cuando veo cómo lo atacan, digo, de ese tamaño son los pasos que está dando, porque yo no creo que existan en la política de ningún partido quien sea, que ahora sí que tire la primera piedra, que esté libre de pecado, ¿no? O sea, son personas que se manejan en los altos niveles, mueven dinero, tienen negocios, hacen cosas, pues tienen bienes. Entonces, es muy difícil decir, bueno, encontrar a un político. Andrés Manuel López Obrador se vende como tal, como un hombre que no tiene absolutamente nada, que se mueve en un suro. Será la excepción, sí, no pero sé. Que tiene no sé cuántos años trabajando y nadie sabe de dónde vive, ¿no? Por ejemplo, sí. Ahí está la situación. Entonces, sí, eso es un tema de congruencia que insisto, es lo más difícil en el caso de un político, ¿no? Pero en el caso particular de Peña Nieto, caray, llegar y al día siguiente de tomar protesta, estar sentando a la mesa a las tres principales fuerzas políticas a firmar un acuerdo nacional como lo hizo España con el pacto de la Moncloa. Fíjate. Eso también lo pedía yo a gritos como comunicador, y tú recordarás, Silvia, en el 2006, en el proceso electoral 2006, hubo un intento de hacer un pacto por México que se llamaba el Acuerdo de Chapultepec, y siempre el problema era, bueno, para hacer un pacto de la Moncloa, un pacto por México, el problema es quién convoca. Bueno, en el 2006 lo convocó el hombre más rico del mundo, que se llama Carlos Slim, y que es mexicano, pues no trascendió. Y entonces, de antemano, lo primero que tenemos que reconocerle a Enrique Peña Nieto es el oficio político para haber logrado sentar a la mesa a las tres principales fuerzas con las que tenían la seguridad de que tenían los votos suficientes para sacar las reformas constitucionales. Las reformas constitucionales requieren el voto de 2/3 partes de las cámaras. Ya la reforma reglamentaria, las leyes secundarias, es la mitad más uno. Entonces, estar de acuerdo en 95 compromisos con tres principales fuerzas políticas, pues caray, ya te da también la dimensión del presidente que tenemos, ¿no? La verdad es que va a pasar incomprendido. En efecto, el haber tomado las decisiones que ha tomado le ha acarreado críticas. No sé, finalmente también tendrá que ser el juicio de la historia de si fue sujeto de corrupción o no fue sujeto de corrupción, si tuvo una buena, una mala decisión, pero yo de antemano te digo, yo ya de antemano admiro a Peña Nieto por lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que un político está pensando en las próximas elecciones y un estadista está pensando en las próximas generaciones. Y las reformas estructurales, llamadas así, son para las próximas generaciones. ¿Qué nos ha faltado en Zacatecas para llegar a un acuerdo de ese tipo a nivel estatal? ¿O se impulsó? No, Silvia, te soy bien honesto, y yo sé que voy a pisar muchos callos también,
nos ha faltado también políticos con estatura de miras. La verdad es que sí, ¿verdad? tenemos a mucho político y a muy poco estadista en Zacatecas, y eso le ha quitado mucha posibilidad a Zacatecas de crecer, y la verdad es que muchos políticos están perdiendo pues la brújula, ¿no? En el sentido de decirte, Zacatecas está generando muy pocos recursos propios y cada vez está dependiendo más de la federación, y el problema más grave de Zacatecas se llama la nómina, y todos los problemas de Zacatecas son por nómina, llámese por la nómina educativa, este tema que recibió el gobernador de las pasadas 2 administraciones por las prestaciones, llámese el tema de la universidad, que es un tema delicado porque los adeudos que tiene la universidad son precisamente las prestaciones de los trabajadores, Silvia, no es ¿sí? el pago al ISSSTE por servicio de salud. Ahí estamos estancados. Eso es Zacatecas. Ese es Zacatecas. Un estado con problemas de nómina, o sea, sí. ¿Y dónde está la promoción del desarrollo? ¿Dónde está el despegue? ¿Dónde está la generación de recursos? Recuerdo gobernadores haciendo declaraciones muy contundentes diciendo, vamos a exigir que nos den más de la federación porque somos un estado con rezagos, no es posible que le den más dinero a los que generan más. Claro que es posible y es lo más lógico. Claro. No puedes estar viviendo de lo que te den y todavía que te den más, o sea, hay que generar. No, y sobre todo yo te aseguro que a la federación le daría más gusto que le fuéramos a pedir recursos para infraestructura, no para solucionar los problemas de los municipios con el seguro social, o que si los del COBAES o del CECITES. Qué pena, ¿verdad? Sí, la verdad es que es eso, y yo creo que, bueno, a Miguel Alonso también le toca un momento muy importante el haber logrado la llegada del gas natural a Zacatecas, sí. Algo que tenía por lo menos 30 años que yo recuerde que se estaba pidiendo, y no solo eso, consolidar el primer parque industrial, el Parque Sumar, que es un parque ya de buen tamaño, pero Silvia, bueno, pues ¿cómo queremos aterrizar un avión si no tenemos pista de aterrizaje? ¿Cómo queríamos atraer inversiones si no teníamos dónde recibirlas de manera decorosa, ¿no? Se pueden hacer esfuerzos para que aisladamente pudieras poner una planta o dos, como fue de manera muy exitosa el tema de estas empresas que conocemos como cableados, o como fue el tema de la planta cervecera que está en Calera, pero caray, garbanzos de a libra, y da lo mismo que traigas una empresa que te genere 20,000 empleos, como puede ser una armadora de coches, que traer 10 empresas de 2,000 o 20 de a 1,000, ¿no? El asunto es que tienes que darles un lugar donde puedan venir y donde se sientan bienvenidos para operar, ¿no? Yo me regreso un poquito a lo que comentabas, en el sentido de que en Zacatecas tenemos muchos políticos y pocos estadistas, fue la frase, sí. Y yo te diría, no necesariamente tenemos muchos políticos, faltan buenos políticos, tenemos grillos, sí, señora, ¿verdad? Pero políticos de altura que piensen primero en Zacatecas, me temo que nos ha faltado, es un déficit de toda una vida, contados con los dedos de la mano. Por cierto, y hablando un poquito de política, se acaba de dar el relevo en la Secretaría General de Gobierno. Hubo algunas opiniones, leí una donde decían el PRI se instala en la Secretaría General. Siento, no sé, me gustaría que comentáramos esto, que el PRI se instaló realmente en Miguel Alonso. Yo veo a Miguel Alonso muy priista. Totalmente, yo así totalmente. Lo veo, pero además no solo se ha visto priista, sino que también ha recibido el respaldo del PRI estatal y del PRI nacional, que es tanto más importante, ¿no? Y en eso creo que el porvenir político de Miguel Alonso no se entendería si no fuera en el PRI. Y en ¿verdad? Eso creo que se facilita ni siquiera hacer el análisis, ¿no? Yo creo que es un tema de equilibrio, porque también debemos reconocer que regresaron al PRI muchos personajes que se habían ido, pero hay también un PRI que se mantuvo leal institucional, al que también hay que darle su lugar. Y es el caso del secretario general que va llegando, Jaime Santoyo Castro, un hombre que se sostuvo contra viento y marea en el PRI. Entonces, cuando yo vi esa lectura de que el PRI se instala en la Secretaría General, pensé, el PRI se instaló en el gobierno del Estado y se ha afianzado. Siento a Miguel Alonso totalmente identificado con el partido. Siento que allí encontró donde expresarse políticamente muy cómodo, muy convincente, y yo ya no lo veo en otro lado. Entonces, me parece que lo que hizo fue algo muy justo y muy congruente.
y muy equilibrado. Y muy Porque equilibrado. de la mano de la Secretaría General iba también de manera simultánea el poder acordar al interior del partido con todo el cuidado político que esto merece, el equilibrar también que de los 4 distritos que tuviéramos estuvieran 2 gentes que regresaron al PRI y 2 que se habían mantenido siempre en el PRI, ¿no? Entonces, insisto, Sí. el tema de los equilibrios paga bien. Sí, tienes toda la razón. Fíjate que nos están quedando como 12 minutos de programa y nos está quedando como pocos meses de Diputación Federal. ¿Qué hacer en este tiempo que queda, Fito, como diputado federal? ¿Cuánto te queda? Mira, bueno, pues los diputados federales salimos en el mes de agosto, ahí termina esta etapa de la representación que obtuvimos, participar en los 3 temas que te dije que me parecen fundamentales y un cuarto que creo yo también que nos surge como país, que es el tema de la reforma para el campo. Tengo entendido que Sí. Es probable que en el mes de febrero inicie también la discusión de la reforma para el campo. Me siento preparado, siento que conozco del tema como para meterme también en la discusión de la reforma para el campo, porque estoy convencido, Silvia, que el campo zacatecano debe entenderse no nada más como un lugar donde habitan y trabajan miles de zacatecanos, sino también un lugar donde se le puede dar mucho valor a la economía, y te lo pongo en un solo ejemplo. Donde se le debe. Se le debe, no, es que tiene que verse como un sector estratégico el campo zacatecano, pero sin valor agregado no vale lo que debe valer. Por eso... Y el tema del frijol es el ejemplo más claro. Si producimos 300,000 toneladas, por decirte, comercializables en un año, bueno, por cada peso que logres de valor adicional a esas 300,000 toneladas, estás hablando de 300 millones de pesos. En un estado donde la recaudación solamente llega a 1,300 millones, pues caray, estás hablando de que verdaderamente puede ser relevante, ¿no? He escuchado durante, yo creo que ya son décadas, decir, darle valor agregado al frijol y no podemos. ¿Dónde está la gran dificultad? Pues es que es el tema luego de cómo vienen diseñados los programas, Silvia, a veces el propio productor no se deja ayudar. Eso es importante. Parte de la reforma para el campo, o sea, quieres recibir lo que se conoce como Procampo, quieres recibir tales y cuales apoyos, vas a tener que pertenecer, si quieres que se te dé el apoyo, a un esquema de cooperativa. O sea, ya se llegó el tiempo de presionar. No, ya, porque si no, no vamos a salir. Ni le ha ido bien al productor, ni le ha ido bien al país con los esquemas como los tenemos, y la única manera de prosperar en una fragmentación de la propiedad de la tenencia de la tierra como es elegido, o sea, donde tienes muchos productores con 3, 4, 5 hectáreas, donde es iluso pensar que debieran tener un tractor, o sea, la economía de escala no te da de tener un tractor para un pedazo de terreno tan chico. Entonces, mecanizar la cosecha para que pierdas menos, para que lastimes menos el grano, para que salga más limpio, y luego beneficiar, darle un valor agregado mínimo para que el frijol salga limpio. Yo creo que ya de ahí vamos ganando, pero no lo puedes hacer si los productores no se unen en pequeñas cooperativas para que ya ahora sí, pues entre todos ya tenemos 30, 40 hectáreas, pues ahora sí ya vale la pena que a ese grupo se le dé un tractor y se le dé una cosechadora, no una trilladora con la que se debe cortar el trigo. Estamos recogiendo el frijol con una máquina para cortar trigo, ¿no? ¿De veras? Sí, claro. Y esa ¡Qué es barbaridad! La tradición. Entonces, el asunto es, parte de la reforma para el campo es, ¿quieres recibir este tipo de apoyos? Vas a tener que pertenecer a pequeñas cooperativas para que las economías de escala se puedan hacer realidad, y en eso sí ya podamos entrarle al valor agregado sin demagogia y sin promesa que no se va a poder. El reto está en el recurso humano, ya, más que en el económico. Sí. Claro, el económico, pero si el recurso humano que está en el campo no reacciona, imposible, ya no se puede. Y te escucho y pienso, en el caso de estas reformas estructurales que están haciendo historia y que ya significan a esta legislatura en la que te tocó participar, la fiscal es muy cuestionada y está comenzando a ser bandera, bueno, no comenzando, desde su origen fue bandera de oposición para golpear. ¿Cómo ves que va desenvolviéndose la reforma fiscal? No, bueno, pues es que es el tema más complicado. De todo. El tema a los latinos, no nada más a los mexicanos, no nos gusta pagar impuestos, pero por yo eso creo que se a llaman nadie. Así, si no se llamarían consensos, ¿no? Nadie los pagaría de gusto. Entonces, pues creo que es muy pronto para hacer un análisis. Vaya, no hemos llegado ni siquiera al 30 de marzo, que es la fecha límite para que las personas morales, las empresas presenten su declaración anual de impuestos. No hemos llegado al último día de abril,
que es cuando lo hacen las personas físicas, para ver cómo nos fue, para valorar, a ver, el IVA en la frontera, cómo nos pegó, nos ayudó, ¿no? El derecho de explotación minera es parte de la reforma fiscal, nos ayudó, ¿no? El pago de dividendos en la bolsa de valores ayudó, ¿no? El derecho que se le pone también al reparto de dividendos, que eso lo tienen nada más quienes son socios de una empresa, si incrementar el impuesto sobre la renta a las personas físicas que tienen ingresos de más de 750,000 pesos al año, nos ayudó, ¿no? Pero realmente el ciudadano de a pie pues no se le incrementaron las cargas fiscales, al contrario, se crea un nuevo régimen de incorporación fiscal que sustituye a lo que se conocía como repecos, al régimen de pequeño contribuyente, para que entren a la formalidad, para que tengan derecho al seguro social, para que tengan derecho al Infonavit, para que puedan empezar a ahorrar para tener una pensión cuando se llegue a la edad de 60 o de 65 años, como está en el Seguro Social, para que tengan derecho a financiamiento por parte del gobierno, ¿no? Entonces, en eso creo que es muy temprano para hacer una evaluación, porque si no hemos, o sea, terminó ya el año fiscal, sí, pero no ha llegado el momento de presentar las declaraciones anuales como para hacer una medición de si sirve o no sirve el esquema fiscal. Si algo no sirve, bueno, se corrige. Sin embargo, si algo sirve, se mantiene. Sin embargo, para la oposición no ha sido temprano para golpear. No, bueno, es la parte de ser oposición, ¿no? Muy buena respuesta. Y muy específica. Nos quedan 5 minutos, Fito. Yo quisiera que en esos 5 retomaras de nuevo el tema del informe y nos dijeras lo más trascendental de este último año de tu trabajo como diputado federal. Mira, todo. Silvia, la parte presupuesto creo que ha sido muy generosa, porque no solo me tocó etiquetar recursos para caminos rurales. La salida norte de Fresnillo era una demanda que ya Fresnillo no la aguantaba, ¿no? Pero si ves la carretera panamericana desde México a Ciudad Juárez, el único tramo que es de doble carril es la salida norte de Fresnillo. Es un tramo de 6.4 kilómetros y no te imaginas cómo le luchamos, pero logramos. Desde antes de tomar posición como diputado federal, yo ya estaba haciendo gestiones en la Ciudad de México, porque yo sabía que esa tenía que ser una prioridad presupuestal para mí. Y pues saber que está en construcción desde hace 4 meses me alienta mucho. Ay, qué bonito. El haber logrado recursos y que venían etiquetados y que no los podían cambiar en ningún lado, para alrededor de 20 domos en escuelas me estimula. Aulas, comedores, cercos perimetrales, el tema de infraestructura deportiva, la verdad es que me ha ido bien, Silvia, porque hemos podido bajar canchas de pasto sintético en muchos municipios, incluso fuera de mi distrito. Etiqueté 4,5 millones de pesos para también las bancas del Estadio Francisco Villa en la capital, ahora que está jugando bien el equipo Mineros, en la parte de pavimentaciones de calles, de drenajes, cosas. Pues la verdad es que nos da la oportunidad de traer acciones incluso por encima de la capacidad de gestión o de ejecución de gasto que tiene un alcalde, ¿no? Entonces, hijos, en eso la verdad qué es que, bien. pues la verdad me siento bien también en esa parte, pero nunca satisfecho, ¿no? Nunca decir ya con lo que hice llegué a mi límite. La verdad es que todavía espero poder lograr algunos recursos extraordinarios, aunque no va a estar fácil por el tema del precio del petróleo, ¿no? ¿Cuál debe ser el perfil de los próximos diputados federales? Pues en el escenario que se maneja, tú que ya estás ahí. Yo creo que el mismo que tuvimos Judith Guerrero, Bárbara Romo, Julio César Flemate y un servidor, en de ser aliados permanentes del gobernador, de su equipo de trabajo, aliados permanentes del presidente de la República, pues para complementar los temas que hemos sacado en esta legislatura, y obviamente tener una comunicación permanente como lo hicimos todos con los alcaldes también para la parte de presupuesto, y perfiles que estén también dispuestos a regresar, que estén dispuestos a acudir a eventos, a reuniones, a lo que sean convocados, ¿no? Gente que venga con las pilas bien puestas para estar participando en todos los temas que le competen a un legislador. ¿Y ves venir el carro completo en este 2015? Sí, vamos a ganar los 4 distritos. ¿Sin de calle, así, Agustito? No ¿Agustito no o va a estar? estar? Va a ser un día de campo, pero estoy seguro que se van a ganar los 4 distritos. ¿Cuál debe ser la actitud del Partido Revolucionario Institucional? Porque creo, no sé, y lo comentábamos otro día con un buen amigo, que la gente está empezando a voltear a los partidos, o estoy diciendo una tontería. No, pues es que es coyuntural el tema, ¿no? Yo creo que el PRI es muy claro lo que pasa con el PRI. No le ganan. El PRI pierde solo cuando se divide, cuando simula, cuando no sabe hacer equipo. ¿No hay riesgos de eso en Zacatecas ahorita? Sí, por supuesto, pero en eso debe estar el talento
de los propios candidatos cuando sean en su momento, pero también de la dirigencia estatal y de quienes tengan la oportunidad de participar en las campañas. Es un gran reto, es una elección, comentábamos, de estructura, sobre todo la del 2015. Sobre todo de estructura la del 2015. Y el PRI tiene la mejor. Bien, el PRI siempre, bueno, no. Te lo digo, en esta ocasión aquí en Zacatecas, sin duda alguna, el PRI tiene mejor estructura que cualquier otro partido. ¿Qué piensas de una candidatura como la de Claudia Anaya Mota? Pues una mujer que trae una experiencia, ella ya fue diputada federal, y yo estoy sorprendido también de la voluntad que tiene Claudia Anaya de estar visitando comunidades, colonias. En verdad es impresionante el dinamismo que trae Claudia. Entonces creo que puede ser una buena combinación, más allá de lo que se pueda pensar o no, de que tiene un reciente ingreso al PRI. Claudia Anaya, no hay que olvidar que ya fue diputada federal y fue compañera de varios secretarios de estados que también fueron diputados federales en la pasada legislatura. Entonces, el gobernador del estado también es de reciente ingreso al PRI. Además, se nos acabó el tiempo, Fito. Fue un placer platicar contigo aquí en la Casa Familiar. Muchas gracias por haber recibido a las cámaras de diálogo. Es un placer siempre platicar contigo. Muchas felicidades por tu informe, de verdad. Muchas felicidades por los logros. Y bueno, al 2016, a ver qué tal. A ver qué tal. No, yo también quiero agradecerte, Silvia, y sobre todo agradecerle al auditorio. Para mí también siempre es muy ilustrante platicar contigo, en verdad. Sacas muchos temas y nos pones a pensar, ¿no? Entonces en eso también agradecerte a ti. Muchas gracias, muy amable. Y muchas gracias a ustedes por habernos seguido en Diálogos. De verdad, fue muy, muy bueno salir del estudio para hacer este programa. Nos recordó los inicios del programa Diálogos. Ya saben, la cita es los jueves a las 6 de la tarde con su servidora y amiga Silvia Montes Montañez. Que no se me olvide darle las gracias a la estética Verónica Escanda, Vero Escandia, ella fue la que me peinó. Espero que haya salido bonita. Muchas gracias, hasta la próxima.